Hola, decíamos en videos pasados que Carlos Loret no necesita que lo defendamos, que la profesión de Carlos Loret se ha cimentado por su trabajo, su veracidad, su empeño, su esfuerzo, y lo hemos visto hacer cosas sorprendentes. O sea, uno de mis reportajes favoritos, que por cierto se los recomiendo mucho, fue cuando Carlos Loret se sumó a las caravanas de la migración venezolana. Carlos se fue, se involucró con aquellos que participaron de este éxodo, donde fueron más de 3,5 millones de venezolanos que de pronto huyeron del país y a pie caminaban para llegar a Colombia. De verdad que yo creo que es uno de los mejores reportajes, incluso me gusta más que las coberturas que tuvo como corresponsal de guerra. Yo siento que este fue uno de los mejores trabajos que ha hecho Carlos. El verlo conviviendo con el pueblo venezolano, caminar con los venezolanos, conocer a fondo lo que la dictadura de aquel país le hacía a su pueblo y el cómo iba recogiendo estos testimonios en el trayecto de estas rutas que duraban días y que eran durísimas para venezolanos. De hecho, hay una escena en aquel entonces donde Carlos encuentra a una persona en silla de ruedas que está en el éxodo y Carlos desciende de la camioneta en la que ellos iban, camarógrafos y todos los que participaban en este reportaje tipo documental. Y Carlos se puso a empujar al señor, lo ayudó en una de las pendientes durante horas y estuvo no solamente para el reportaje, sino porque él se involucró tanto con los venezolanos que buscaban un mejor lugar a pesar de que tuvieran que dejar su hogar, su familia, su país. Yo creo que esto hizo en Carlos Loret eh, a un hombre que sabe los alcances de un gobierno dictatorial. Carlos Loret aprendió lo que significa tener como dictador en un país en el que antes hubo opulencia, en el que antes hubo democracia, en el que antes hubo derechos, en el que antes la sociedad inclusive llegó a ser una de las mejores sociedades por su nivel socioeconómico de todo el continente, por encima inclusive de Estados Unidos. Venezuela fue uno de los países más ricos y con una de las sociedades más opulentes. Y de pronto Venezuela hoy en día es uno de los peores países, uno de los países más inseguros, uno de los países donde la pobreza es de las más radicales, su inflación ha sido la más disparada de todo el continente. El país quedó destrozado por la locura de un dictador, se llamaba Hugo Chávez. Y luego por su heredero, Nicolás Maduro. Carlos Loret ha vivido esto. Por eso creo que cuando Carlos escribe en México o narra en Latinus el tema de la corrupción, el tema de que el presidente López Obrador intenta a toda costa apoderarse de este país y destruirlo e instaurar un régimen de una dictadura en lugar de una democracia, como inclusive ya nos catalogan en el mundo, pues es cuando se sabe que Carlos lo está diciendo porque él vivió esta cruda verdad de los venezolanos. Y por eso dije en mis videos pasados, Carlos no necesita que lo defiendan. El trabajo de Carlos habla por sí solo y tiene con qué defenderse. Sin embargo, creo que es muy importante que la casa para la que trabajas de pronto salga a dar la cara por ti y te proteja, como es el caso del Washington Post, un medio donde escribe Carlos Loret sus columnas y que levantó la voz con fuerza. Esto también es muy importante porque el problema ha escalado a niveles fuera de la frontera, involucra ya a los medios. Las cosas no están bien. Ahí está el caso de Ciro Gómez Leiva.
que en unas horas nos hemos dado cuenta todos que está fuerte el jaloneo. Este medio, Imagen, el mismo medio que obligó a Ángel Verdugo a abandonar porque lo amenazaron que cambiara la línea editorial de sus columnas. Se ve que a Ciro Gómez Leiva también lo han apretado y Ciro ha estado en el jaloneo de la negociación. El presidente Obrador comienza a apretar no solamente a Carlos Loret, sino a los medios en general. Por eso decía que el hashtag no significa todos somos Loret, no significa que estemos convirtiéndonos en Loret. No, que lo que le está pasando a Loret nos va a pasar a todos aquellos que comuniquemos, a todos aquellos que informemos, a todos aquellos que queremos información. Son los derechos que quiere suprimir el presidente Obrador. Quédese, vamos a platicar de esto del Washington Post y la reacción de López Obrador, porque hubo reacción en la mañanera del día de hoy. Yo regreso después del intro. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a la red de información digital. Ya no de corté lo radio o radio, decía. Qué güey lo corté antes. Bienvenidos a la red de información digital. Soy su amigo Miguel Quintana, el troll. Un poquito tarde, tuvimos chamba, mucha chamba, pero aquí estamos ya con ustedes con los videos. Siempre hago el video por ahí de las 6, las 7, pero ahora sí se me fueron las horas. La verdad es que es importante que sigamos comunicándonos. Las redes sociales han demostrado en estas últimas horas, días, lo importante que significan para defender la democracia en este país. Por eso es muy importante que usted esté aquí. Gracias, de verdad gracias. Gracias porque entonces es un pueblo que está preocupado y que quiere hacer algo por su país para rescatarlo. Qué bueno que estemos aquí todos juntos. Qué bueno que seamos parte de esta defensa de las instituciones y de la democracia del país. Gracias por estar aquí. Gracias por estar en otros canales que también están haciendo análisis. Gracias por comentarlo, por compartirnos, por darnos like. Es muy importante porque el algoritmo puede magnificar el video. Gracias por activar la campanita. Es importante, aunque no lo crea, porque YouTube, sus robots, sus programas, determinan que entonces no tenemos nosotros bots artificiales viéndonos, no, que son gente orgánica la que ve nuestros videos y entonces YouTube dice hay que magnificar el video. Por eso es tan importante en los videos de YouTube dar like y activar la campanita. Hay una opción que dice todas, que es la primera opción, y es muy importante que lo comparta usted a través de las redes sociales, que WhatsApp sería una de las más inmediatas. Pero si puede compartirlo en alguna de sus redes como Twitter, Facebook, TikTok, la red que usted quiera, adelante. Nos ayuda muchísimo. Finalmente, recuerden que en los videos del troll no pido donativos, pero con que nos vea y vea los canales que tenemos alternos como RIT Noticias, el Troll Show, Obsesionados, eso nos ayuda mucho. Gracias, bienvenidos. Vamos a iniciar rápido porque ahora sí eché mucho rollo, ahora sí estoy echando mucho rollo, lo reconozco sinceramente, pero bueno, vamos a darle. El Washington Post pide a Biden, al presidente Biden, que se pronuncie por los comentarios de AMLO hacia Loret de Mola. Lo platicábamos ayer en uno de los videos, lo platicamos hoy en la mañana en el otro video, que bueno, pues es importante que se siga magnificando y que el Washington Post pues, tiene una fuerza, imagínense en sus lectores, lo que están leyendo los millones de lectores en Estados Unidos sobre este tema. Voltean, se siente la presión internacional, se siente la presión, aunque a López Obrador, como ya lo conocemos, porro de cantina, salga a minimizar y a sentirse casi ofendido. Pero miren, eso hace en público. En el fondo, creo que está muy abajo mi micrófono. En el fondo, la verdad es que sí le duele. Sabe que hay una presión hacia él.
Bueno, el diario estadounidense Washington Post pidió al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pronunciarse por las críticas que el presidente Obrador ha realizado en las últimas semanas hacia Carlos Loret de Mola, quien también colabora en la sección Post Opinión en la versión español de dicho medio. Las críticas que ha protagonizado AMLO surgieron a partir de las investigaciones que ya sabemos todos, realizadas por Mexicanos contra la Corrupción, difundidas en Latinos, presentadas por Carlos Loret, pero una investigación de 3 periodistas que no son Carlos Loret y que finalmente expusieron los lujos y la vida con las que vive el hijo del presidente López Obrador. Han intentado justificar dicho modo de vivir y cada vez que lo intentan se hunden más. Y esto ha puesto encolerizado al presidente, quien también lo ha visto como una gran oportunidad para hacerse la víctima. Digo, ya el drama de la Rosa de Guadalupe, de verlo llorar, de verlo decir que los perseguían los helicópteros del CISEN, que sus hijos siempre han sido atacados, ya estamos en el terreno en el que se haga la víctima el dictador. Y han recurrido a esto aquellos hombres que han destrozado sus naciones, han recurrido a esto. Recordemos cuando se hizo el autoatentado Nicolás Maduro en uno de los desfiles militares, que un dron le disparó y se echan todos encima. Y cuántas veces Fidel Castro se victimizó por los intentos y los atentados que la CIA hacían hacia su persona. Y bueno, los hemos visto recurrir a estas historias terribles. Finalmente, cuando se los quieren echar, se los echan. Como muchos aseguran que terminó, por ejemplo, Hugo Chávez, que finalmente terminó enfermo porque fue inducida la enfermedad, según las especulaciones. Pero la verdad es que el día que se decidan los gobiernos como Estados Unidos, pues lo hacen, nada más que estos construyen estas fantasías para victimizarse ante su base social. Bueno, por ello, López Obrador ha aprovechado ante la investigación de estos periodistas que han expuesto la vida de lujos de su hijo y de su nuera. López Obrador ha aprovechado el espacio de sus conferencias matutinas para arremeter contra el comunicador, porque como los especialistas han criticado, una de las estrategias es atacar al mensajero para que no se hable del mensaje. Y por eso ha incrementado el ataque a Carlos Loret y además como para igualar condiciones. Oye, sí, mi hijo vive en casa millonaria, pero el que lo está difamando es más millonario que mi hijo y es más corrupto. Y este tipo de cosas intentan permear y suavizar lo que le está ocurriendo en la base social. Lo cierto es que ya hay una estadística, les hablaba de que iba a haber mediciones. Bueno, ya hay una primera medición, una de tantas, pero una muy interesante, que una encuesta ha revelado que más del 50% de los mexicanos, es decir, más de 70 millones de mexicanos, piden que el hijo de López Obrador sea investigado. Es que su estrategia para minimizar los daños ha sido terrible. Ellos mismos han provocado que se magnifique y que entren más dudas en la sociedad por la forma en que se han conducido. Bueno, y es que no solamente se trata de dimes y diretes entre AMLO y Loret de Mola, sino que el conflicto ha escalado al punto de que el presidente reveló en una de sus conferencias el presunto sueldo del comunicador y recientemente arremetió contra la esposa. Bajo ese contexto, el Washington Post publicó un editorial este martes 15 de febrero en el que condena los ataques que el presidente mexicano ha hecho en contra de Loret, a los cuales calificó como un abuso de poder sin precedentes, así lo llamó el Washington Post, sobre todo por compartir públicamente información financiera confidencial del ciudadano, la cual, por cierto, el Instituto Nacional
de Información ya determinó que no hay ellos no van a investigar. Le contestaron a López Obrador que no pueden investigar porque no se trata de una entidad pública. Que pueden hacerlo, sí, si estuviese ya bajo un proceso ya de formal de investigación y que tuvieran presentados ya las pruebas y que estuviera bajo un proceso y que un juez determinara, oigan, a ver, necesitamos para completar este juicio determinada información, que solamente bajo esos parámetros podría el instituto hacer la investigación que López Obrador intentaba buscar para que este organismo le oficializará las cifras. Así que, con esto en automático, quedan en dichos sin veracidad la presentación de del supuesto sueldo o de los ingresos de Carlos Loret. Porque pues hasta el momento López Obrador siempre ha insinuado que se los hicieron llegar y que él no puede asegurar que esos sean y que por eso le iba a pedir al INAI que por favor se los certificara. Y con esta negativa en automático, pues se quedan en un supuesto y al contrario, ya comienza a ver entonces el análisis a partir de la deducción del INAI, los posibles delitos que ha cometido López Obrador. Lo vamos a platicar en otro video porque ya algunos especialistas están determinando bajo bajo qué leyes podría ser inclusive pues llamado a cuentas el presidente. Bueno, pero los ataques no se traducen solo a eso, sino también que López Obrador ha solicitado, bueno, esto al Instituto Nacional de Protección a los Datos, que vuelvo a insistir, ya le contestaron, ya lo mandaron al carajo, ya. Así como él mismo dice, ya lo mandaron al carajo. Asimismo, el diario estadounidense, esta parte es importante, enfatiza que en los primeros meses del 2022, al menos 5 periodistas han sido asesinados en México y recientemente se ya están hablando de 7 periodistas. El más reciente fue el caso de Eber López Vázquez, quien fue asesinado a tiros frente a su casa en Oaxaca, en un estudio de grabación, y al cual se suma el de José Luis Gamboa, Roberto Toledo, Margarito Martínez y Lourdes Maldonado, que esos sí son los que ya están bien documentados. Y por cierto, a ver, aquí hay una parte muy importante. El asesinato de Eber López Vázquez pareciera que fue perpetrado por el hermano de una de las autoridades municipales, de una agencia municipal, así se le llama, a la conformación territorial que está dentro de un municipio en Salina Cruz, Oaxaca. Por cierto, es un lugar hermoso, se le llama Las Salinas, lo conozco, es muy, muy bonito, tiene playa y ahí se produce la sal. Bueno, pareciera que este periodista estuvo haciendo señalamientos muy fuertes de corrupción hacia la gente municipal y esto provocó que la gente, bueno, no puedo señalar aquí que fue ella, pero el problema es que está involucrado su hermano dentro de los 2 detenidos y son los que ya fueron trasladados inclusive al penal de seguridad de Tanibet en la ciudad de Oaxaca. Bueno, en los valles centrales de Oaxaca. ¿Qué quiero hablar con esto? A ver, un paréntesis. No lo resolvió López Obrador. Esto es muy importante. El asesinato del periodista Eber, de mi paisano en Oaxaca, no lo resolvió López Obrador, ni las instituciones del gobierno federal. Lo resolvió la Fiscalía Estatal de Oaxaca. De hecho, los presuntos responsables fueron detenidos por la Policía Municipal de la ciudad de Salina Cruz, Oaxaca. O sea, no fueron la Guardia Nacional, ni la Fiscalía General de la República, ni el Ejército. No, fueron policías municipales que se activaron en el momento del crimen y después de tener indicios de por dónde había venido, pues hallan a los responsables, les aseguran armas y son presentados a la fiscalía y la fiscalía comienza a hacer las investigaciones donde se determina que sí tienen una presunta responsabilidad
con el asesinato de este periodista. Finalmente, para lo único que ocuparon al gobierno federal fue para trasladar a los presuntos responsables en un helicóptero de la Guardia Nacional al penal de seguridad que está cerca de la capital de Oaxaca. Pero la verdad es que no nos engañe López Obrador, no participó el gobierno federal. Lo único malo es que el gobernador de Oaxaca está de verdad, tan entregado a López Obrador, que no sale a hacer una conferencia de prensa para decir fuimos nosotros. No se va a pelear con el presidente. El presidente dijo que ya ellos están haciendo, pues se queda callado el gobernador. Y eso es muy lamentable porque le da la oportunidad de que López Obrador le haga creer al pueblo de México que el gobierno federal ya se activó, que están muy hacendosos, y no es cierto. No se dejen engañar. El problema se resolvió de índole municipal y luego de índole local. No fue con el gobierno federal. De ese nivel son las mentiras de López Obrador. Su diatriba más reciente solo envalentona a quienes atacan a los periodistas en medio de una oleada de violencia contra reporteros y denunciantes, la mayoría de los cuales no son tan conocidos como Loret de Mola. Así escribieron, y es que es cierto. El problema es que el presidente con sus declaraciones y sus acciones podrían provocar que otros loquitos de pronto quieran quedar bien con el Mesías y cometan barbaridades. Este es el problema. En ese sentido, el Washington Post señala que la administración de Biden se ha comprometido a proteger y promover medios libres, independientes y diversos en todo el mundo. Y como Loret, al que nombran como un crítico frecuente del gobierno, trabaja para diversos medios impresos, así como en la radio y televisión, se le pidió al presidente de Estados Unidos pronunciarse al respecto. Y dice el Washington Post en su comunicado, debería condenar la administración de Biden los ataques a los periodistas mexicanos y hacer un llamado a nuestros aliados democráticos para que apoyen la prensa libre. Si no lo hacen, los regímenes deshonestos y los malos actores seguirán actuando de manera libre en sus crecientes esfuerzos por silenciar las voces independientes, literal. Es un comunicado muy fuerte del Washington Post. Por eso, aunque me tardé en subirlo, la verdad es que no hay que dejar pasar esto, porque va a quedar como un precedente, ¿eh? En tanto, Carlos Loret de Mola ha respondido a las críticas de López Obrador y señala que las calumnias del presidente se deben a que no puede explicar las casonas de su hijo en Houston. Está arrinconado, desesperado, en caída libre, comentó el comunicador. Pues ahí está el tema. La verdad es que cabe decir un antecedente. Este es muy interesante, ya para cerrar el video. En las últimas 10 publicaciones de Carlos Loret que se han publicado en el Washington Post, 9 tienen que ver con críticas a la administración de López Obrador. De 10 que ha escrito, 9 enfatizan y ponen el dedo en la llaga sobre asuntos de la administración de López Obrador. Por eso como loco López Obrador, porque ha sido exhibido de una manera brutal. Pues ahí está el antecedente. López Obrador contestó y reprochó como sabe hacerlo. La verdad es que también qué bueno que me esperé para hacer el video, porque estaba interesante leer la respuesta de López Obrador, que es de las más estúpidas que puede haber, sinceramente. Dijo que no saben, que no saben, que no saben cómo opera la mafia del poder. El Washington Post no sabe cómo opera la mafia del poder y la relación que tienen con los periodistas en México. De verdad que la respuesta de López Obrador es ridícula, vergonzosa y de verdad que pues lo único que hace es demostrar al presidente que es intolerante, que es un intolerante, y lo deja de verdad peor. Dice, no sabe el Washington Post cómo funciona la mafia del poder en México. Así. Y reprochó por pedirle a Biden que lo regañen. Dice literal, termino con lo literal cómo contesta López Obrador.
Estaba leyendo que el Washington Post le está pidiendo al presidente Biden que me llame la atención por el acoso a los periodistas. ¿Qué no sabe el Washington Post cómo funciona la mafia del poder en México? ¿Qué no saben cómo imperaba la corrupción? Atajó en su conferencia de prensa este 16 de febrero, un día después de la solicitud del diario. Las respuestas de López Obrador, la verdad es que son terriblemente vagas y sin fundamento. Entre más se mueven, más se hunde. Comparó Carlos Loret de Mola en una de sus columnas a López Obrador como aquel que cae en arenas movedizas y que entre más se mueve, más se va hundiendo y más se va hundiendo. Sin duda, terrible situación. En las últimas horas en que estoy haciendo este video, circuló una información de que López Obrador ha entrado por un tercer cateterismo al hospital militar. Y no puedo yo darla por confirmada. Y les soy sincero, yo no creo. Yo creo que es parte de los rumores que están corriendo para hacerse la víctima. Sin embargo, voy a estar atento. La estuve rastreando antes de hacer el video para ver si se las podía confirmar. No puedo confirmarlas, pero sí está circulando en redes sociales esta información. Yo vuelvo a insistir, yo creo que en la prensa se le llaman borregazos, que sueltas información que camine y luego sales y tú mismo la desconoces. Yo creo que es parte de los borregazos para seguir haciendo víctima a López Obrador. El pueblo, sus seguidores, van a hacer una vigilia, van a encender una veladora y van a hacer oraciones de solidaridad para que el Tlatoani recupere la salud, esa salud que el maldito de Carlos Loret le ha afectado con sus injurias. Yo creo que es una verdadera vacilada. Soy su amigo Miguel Quintana, el troll, como siempre. Nos vemos en un siguiente video. Perdón por subirlo tan tarde, pero lo importante era saludarnos, que no dejemos de platicar los sucesos de este país. Búsquenos como radio en las plataformas para podcasts y recuerde suscribirse al canal. Gracias, nos vemos. O Radio.